Hablando de materias importantes, hemos conversado acerca de lo que ocurre a partir de este jueves, más bien 1 de agosto en nuestro país con la entrada en vigencia de la ley Karin, pero no podemos dejar de lado lo que ocurre dentro de las salas de clases entre estudiantes. Por supuesto, no es ambiente laboral para ellos como estudiantes, pero sí de convivencia importantísima en el día a día. ¿Qué hay del bullying hoy día? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo? Queremos hablar de esto con nuestros amigos del colegio de Allendale School Valle. Hoy nos acompaña su rector, Luis Valentín Vargas, a quien le damos la bienvenida, y también a la orientadora del colegio, Angélica Guzmán. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Gracias por venir. Luis Valentín, es importante este tema porque en el último tiempo hemos visto muchos casos de bullying, que no solamente terminan a lo mejor en una agresión física, sino que como resultado también a veces esa decisión de suicidio, producto del acoso, de las presiones, las molestias. ¿Cómo han estado trabajando ustedes este tema? Bueno, principalmente siempre hay dos líneas, hay una línea que es reactiva y otra preventiva. Me gustaría colocar énfasis desde el ámbito preventivo, porque las manifestaciones, por ejemplo, cuando vemos Ley Karin, es una manifestación de la falta, por ejemplo, de educación socioemocional en las salas de clase, porque no tuvimos esa formación. En relación con ello, nosotros tenemos un programa de educación socioemocional que lo que intenta progresiva y paulatinamente es instalar una cultura organizacional que ponga dentro de los criterios fundamentales las emociones de las personas. Eso significa que no solamente permeamos el quehacer educativo que tiene que ver con la relación directa entre los estudiantes y sus docentes o entre pares, sino cómo nos vinculamos como la comunidad, cómo nos comunicamos entre pares. Entonces, cuando hablamos de los temas de Ley Karin, evidentemente si tenemos un mayor número de herramientas intelectuales y emocionales para abordar esas temáticas, claro, podemos tener un carácter más preventivo. Entonces, como en síntesis, más allá de la orientación o el consejo de curso, que sabemos que son programas curriculares en todos los establecimientos educacionales, la idea es poder, en las diferentes dimensiones, poder abordarlo como una cultura institucional que permita adquirir herramientas para la resolución de conflictos. Sí, claro, rector, pero si queremos prevenir el bullying, primero, orientadora, debemos saber qué es, ¿no? ¿Qué es el bullying? El bullying es un estilo relacional violento y lo diferencia de cualquier tipo de maltrato tiene que ver con que es una situación que se da entre pares, pero que también hay una asimetría de poder. Puede ser desde la cantidad, puede que sea un grupo atacando solo a una persona o solo un niño, pero que tiene características mucho más avasalladoras, ¿cierto?, de personalidad, y hay otro que es mucho más débil respecto de esta forma de enfrentar, y se hace una constante en el tiempo. Es algo que comienza a generar afectación, pero que es muy constante y sistemático. Por lo tanto, ahí es cuando se constituye esto. Lo otro son situaciones puntuales que también se tienen que abordar, ¿cierto?, desde los reglamentos internos de cada establecimiento, pero que en definitiva, cuando ya se constituye en algo mucho más grave, cuando hay una afectación profunda, porque ha sido sistemático, y ahí es donde medra el bienestar de alguna alumna. O sea, para entender lo que no es bullying, por ejemplo, no sería bullying en el colegio, sería una pelea después de un partido de fútbol, una discusión entre amigas, entre amigos, ¿verdad? Algo más bien puntual. Así es. Ahora, si esta es una conducta reiterativa y que menoscaba a un niño o niña en particular, o a un grupo de niños o niñas en particular, y como usted dice, es constante, se da esta asimetría, pese a ser entre pares, ya estamos hablando de bullying. Así es. Es súper importante comprenderlo. Y una de las cosas que es muy importante es entender que cuando ya se genera este círculo de violencia es súper difícil que las personas que son víctimas denuncien. Por lo tanto, ahí cobran un valor inmenso los observadores. Y también la educación socioemocional busca generar esta conciencia social de denunciar situaciones que yo veo que afectan a otros, aunque yo no esté implicado en el sistema. ¿Y cómo se aborda el otro lado del victimario finalmente? Porque también detrás de eso Así hay es, una realidad así importante. es. Sí, sin duda las conductas son síntomas de algo que está ocurriendo. Y también tiene que haber un acompañamiento a quien es victimario. Tenemos que lograr entender que también hay emocionalidades que ellos no saben gestionar y que terminan en conductas que son inadecuadas. Por lo tanto, hay que guiar, acompañar a las familias, mostrarle un poco también el camino y comenzar a trabajar también con ellos. No se puede desentender solo, ¿cierto?, sobre la persona que es víctima, sino también sobre el victimario. Ahora, rector, la orientadora habló recién acerca de la educación socioemocional. Me gustaría preguntarle cómo se vive o cómo se aborda la educación socioemocional con los estudiantes en el colegio de Allendale School Valle. Bueno, hay diferentes dimensiones en los quehaceres educativos.
hay algo que está relativo con el aula, está la relación también con los docentes y también con la comunidad. Desde el punto de vista de los docentes, nosotros debemos capacitarnos para poder transferir, entendiendo que la formación de base de las escuelas de quizás una década atrás no tenía esta morfología. Es importante instalar ciertas capacidades que nos permitan abordar estas temáticas. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, docente, nosotros tenemos instancias de fortalecimiento, por ejemplo, de la figura del profesor jefe, que es una persona que recopila mucha información, que está cotidianamente con los estudiantes, genera ciertos vínculos especiales que nos permiten acceder a información relevante, que son alertas que nos permiten prevenir o activar a veces protocolos o procedimientos. Ahora, desde este punto de vista, complementando lo que señalaba Ángel, es importante considerar que hay reglamentos institucionales, hay protocolos, pero este es un espacio protegido, donde también deben haber medidas formativas. Es decir, cuando hablamos del victimario, ¿cierto? Estamos hablando de un niño, una niña que está en un proceso de maduración cognitiva, entonces es importante como construir esa escuela. Ahora, esto parte desde la mañana, ¿cierto? Desde la mañana, desde las 8 de la mañana, en media hora designada para trabajar esto. Y una de las cosas que hemos observado y que también hemos tenido que transferir un poco a la comunidad adulta de nuestro colegio es el tema de la alfabetización emocional. Es como lograr identificar qué estoy sintiendo y que eso tiene un nombre y que ese es el primer paso para poder gestionar adecuadamente. Decir, expresar claramente, esto es lo que estoy sintiendo, más de una emoción, 2 o 3 emociones al mismo tiempo, cuál es la que predomina, ¿cierto? Y eso hay una instancia que es en la mañana y que muchas veces en los colegios se ve como este saludo estereotipado, ¿cómo están? Bien, sí. ¿cierto? Muy típico, pero acá es totalmente distinto. La idea es preguntar cómo estás ese día. ¿Llegaste cansado? ¿Llegaste contento? ¿Tuviste un problema? Es una instancia especial para empezar a gestionar adecuadamente la emoción desde la mañana. Y eso es importantísimo porque también ustedes cuando notan algo se dan el tiempo para abordar un poquito más. Prefieren parar un poquitito, un par de minutos, a lo mejor la clase que hay que ver, pero darle importancia a aquello, y eso desde lo emocional también nos ayuda a entender, porque de repente llegamos nomás con los ánimos cruzados, pero ni siquiera sabemos. Pero si nos preguntan, claro, empezamos a pensar, lo verbalizamos y nos entendemos. ¿Cómo ha ido cambiando eso en el día a día de los estudiantes desde que se implementa? Es tan importante que ellos lo logren comunicar y verbalizar, porque también a los compañeros les permite anticipar por qué uno está más molesto, más irritable o tiene menos ganas de participar, por ejemplo. Y incluso cuando en los más chiquititos se ve que ellos tienen como muchas conductas como de contención. Van y lo abrazan, le dan ánimo, de repente hacen una cartita. Eso es promover, en definitiva. Yo parto desde mí, pero también eso lo extiendo, ¿cierto? Como un gran recurso para que hagamos una sociedad que sea mucho más agradable de estar, porque pasan muchas horas. Sí, claro. Demasiadas horas, y claro, siempre pensando en que estos niños y niñas luego van a ser ciudadanos, ciudadanas que van a salir a enfrentar el mundo laboral, universitario, van a compartir con sus pares ya siendo adultos. Y claro, de pronto escuchamos estas cosas como, ¿y a mí qué me importa cómo esté esta persona? A mí me importa cómo reaccionó. O sea, si empezamos a implementar esto desde las infancias, claramente va a ser una persona más empática que sí se va a interesar en cómo amaneciste, en qué te pasó esta mañana. ¿Qué aporte más grande el que están haciendo como colegio, siento, a la sociedad completa, rector? Y ahí preguntarle también cómo se trabaja y cómo se aborda esta materia con los apoderados, con los padres, las madres, porque aquí nosotros tenemos como una deuda pendiente como sociedad. Los que ya somos adultos no tuvimos esto cuando niños. Así es. Hay un concepto bien interesante, se llama la transferencia amplia, que implica de cómo nosotros transferimos un conocimiento a la comunidad. Y eso es un proceso de tracto sucesivo, es decir, demora mucho tiempo, sobre todo cuando tú señalas que tenemos esquemas mentales que hemos construido durante mucho tiempo, una forma de hacer de cosas. Entonces, si yo tuve una historia que estuvo imbrincada con violencia, con mala comunicación, como por ejemplo elevar siempre cuando tengo una conversación, eso generalmente lo reproduzco. Lo que intentamos es generar como rutinas transversales. Por ejemplo, hace poco en la última reunión de apoderados estábamos estableciendo una rutina que sea recordable, que es primero escucho, razono y después me expreso. Y eso tiene ciertos consejos de, por ejemplo,
la emoción condiciona el comportamiento. Es decir, ¿Ese es como el antiguo contar hasta 10? Es como contar hasta 10, pero es un proceso. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, primero intenta entender para ser entendido después, o si eventualmente identificas que la otra persona está emocionalmente comprometida o vulnerable, primero valida eso, porque como señalamos que la emoción condiciona el comportamiento, si yo voy a enfrentarme a una situación iracundo, no voy a estar actuando racionalmente. Es verdad. Cuando nosotros exponemos a nuestras comunidades, es decir, a nuestros apoderados y a nuestros estudiantes a esas situaciones en un estado emocional estable, racional, podemos encontrar nuestra mejor versión. Si repetimos, con novedad evidentemente, pudiese constituirse en un comportamiento de nuestros apoderados. Entonces ahí intervenimos en reuniones de apoderados, ¿cierto? En talleres que son como más teóricos, pero también con mucho ejemplo gráfico para los papás. Pero yo creo que el gran aprendizaje es el modelado. Entonces, nosotros en entrevistas, cuando hay situaciones complejas, cuando de repente un papá llega molesto por alguna situación, porque alguien molestó a su hijo, ¿cierto? Claro. Nosotros lo primero que hacemos es modelarle y es decirle que validamos la emoción, entendemos que esté molesto. Yo estaría molesta de la misma manera. Claro. Bueno, y cuando acogemos eso, baja inmediatamente. Es una cosa que regula, pero así como... Estamos acostumbrados a que alguien nos va a ir al choque. Exacto, casi. Vamos a responder, es una constante de ataques. No, acá es como asumir, entiendo. Y de ahí explicar que, claro, vamos a modelar la conducta, van a haber consecuencias de las conductas, pero que también nosotros vamos a acoger. Desde ahí también cuesta mucho menos también que los niños reparen sus relaciones cuando entienden que el otro que actuó mal también fue motivado por el desborde de una emoción, ¿cierto? Y no con la intencionalidad de daño. Y todo eso es como comprenderlo, vivirlo cada día y modelarlo a los papás. Cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, al papá del niño que generó la agresión, le decimos, por favor, entienda que había una emoción que estaba ahí, que no la supo gestionar. Es niño. Nosotros tenemos dificultades para gestionar todavía. Entonces, no le pidamos a ellos que resuelvan con tanta... Y ahí un poco también uno baja la intensidad, ¿cierto?, del papá molesto, y los niños también lo agradecen porque en definitiva hay una comprensión real del fenómeno. Sí, nosotros por eso también queremos agradecerles por venir acá a contarnos el proyecto que están teniendo, porque claro, como decía Camila, no solamente están ayudándolos a ellos en específico y a su familia, sino que toda una sociedad también, así que felicidades por ese trabajo y gracias por estar acá. Gracias. Agradecido por la oportunidad de comunicar un aspecto muy importante para la sociedad que está muy correlacionado con situaciones de salud mental, ¿cierto? Y también con leyes que promueven un trato quizás más sano, más equitativo e inclusivo. Dan ganas de volver al colegio así. Helmond Day School Valle, ya lo saben, entonces ahí está el trabajo que hacen en prevención del bullying. 11 de la mañana con 3 minutos, llega el momento de separarnos nuevamente en una pausa comercial, pero mira, Lucho, antes de separarnos, mira cómo mueve el viento, la cámara. De verdad que hay que tener mucha precaución durante esta jornada. Volvemos a reiterar el llamado que hacían las autoridades y que tú replicaste tempranito. Si no tiene que salir, no salga. Si puede replanificar su semana, su día, su jornada, hágalo, porque de verdad hay riesgos allá afuera, hay caída de árboles, hay problemáticas en la circulación tanto de peatones como de vehículos y por supuesto las micros, el biotren, así que hay que tener mucho cuidado. Sí, nosotros les vamos